Comentarios generales a la exposición de Mayans y del senador Pichetto. También, siendo que han sido generales, voy a enfocarme simplemente en algunos puntos. Primero, tanto en el presupuesto del año pasado como en el anterior y como en el del año próximo, estamos convergiendo a niveles de ejecución presupuestarias muy similares a los que han sido votados por el Congreso de la Nación. Este año estamos ejecutando, en términos de gasto, una cifra muy similar a la votada por el presupuesto. El año pasado ejecutamos un 105% del crédito presupuestario, viniendo de cifras con desvíos del 20-25% durante la gestión anterior, puesto que ustedes votaban presupuestos con una inflación del 8% anual. No, porque estamos hablando del presupuesto del año anterior, que no representaba la realidad. Cuando ustedes nos presentaban presupuestos con tasas de inflación del 8% por año, y eso arrancó desde que empezó la intervención del INDEC en el año 2007. Entonces, usted, senador Mayans, se queja del presupuesto, de la formulación del presupuesto del año anterior. Bueno, nos dice lo que pasó. Cuando nosotros ahora déjenme hablar a mí. Cuando nosotros presentamos el proyecto de ley de presupuesto del año pasado, con un crecimiento de 3%, 3,5%, la inflación proyectada no diferían de las que estimaba el sector privado en el relevamiento de expectativas que recoge el Banco Central de la República Argentina, cosa que es muy diferente de la mentira sistemática, delictiva, que llevaba adelante la gestión anterior cada vez que formulaba el presupuesto. En el medio, es cierto, pasaron cosas. Tuvimos la sequía. Bueno, cuando se mentía con los índices de inflación, sí. Estamos hablando de las estadísticas. Pero la buena fe con la que fueron elaborados los números no puede ser cuestionada, más allá de que a lo largo de este año hayan pasado una serie de eventos como la sequía, como la salida de fondos de países emergentes, como la causa de los cuadernos, que de ninguna manera puede atribuirse al accionar de este gobierno. Estamos enviando un proyecto de ley de presupuesto para el año próximo que tiene equilibrio primario. Es un esfuerzo fiscal muy grande, en el cual la sociedad argentina hace un esfuerzo, ¿no? Porque estamos haciendo esfuerzos del lado del gasto, del lado de los recursos, donde muchos exportadores de la Argentina van a poner el hombro también, pagando una contribución especial, un derecho de exportación que antes no existía, que esperamos que sea transitorio, para converger al equilibrio primario primero y después al equilibrio después de intereses unos años adelante. Entonces, yo creo que hay cierta inconsistencia entre los que nos critican por el endeudamiento y por el ajuste, porque es una u otra. O corregimos el ritmo de convergencia al equilibrio fiscal y cambiamos el rumbo, porque durante muchos años el rumbo era de aumento del déficit fiscal, financiado con emisión monetaria y con 10.000 millones de dólares de las reservas internacionales que eran transferidos al Tesoro todos los años para el pago de la deuda. La contracara del pago de la deuda que hacemos nosotros ahora colocando deuda, bueno, tiene que ver también con que la Argentina se quedó sin reservas en 2015, porque usaba 10.000 millones de dólares por año de las reservas del Banco Central para pagar la deuda pública. Pero si miramos entonces el balance consolidado del Banco Central y del Tesoro, lo que estamos haciendo es recomponer también la capacidad del Banco Central, puesto que ya no tiene que darle 10.000 millones de dólares por año al Tesoro. Pero yo creo que si los argentinos nos enfrascamos en la discusión por el pasado, el futuro nos pasa por encima y tenemos que mirar el futuro. Y aprovechar este espacio que es el Congreso de la Nación para pensar cuál es el futuro de la Argentina. Entonces, ¿cuál es el presupuesto que queremos el año que viene? Más allá de las discusiones sobre el pasado. ¿Queremos volver a incrementar el déficit fiscal o queremos finalmente converger una Argentina con equilibrio presupuestario, que después tenga equilibrio después de intereses, para ya no depender de los mercados internacionales?
Esa es la gran pregunta de fondo, más allá de la discusión sobre el pasado. Entonces yo voy a decir A, el senador Mayans me va a decir B. Hoy estamos discutiendo el presupuesto del año 2019. Y en el presupuesto del año 2019 estamos buscando volver al equilibrio presupuestario. Entonces, ¿está de acuerdo el Senado con eso o no? Y yo espero que nos acompañen en este proyecto porque pienso que es muy importante para la Argentina. Estamos convencidos de que caminar hacia una Argentina con equilibrio presupuestario, integrada al mundo, porque los fenómenos que menciona el senador Pichetto, Brexit, Trump, son modificaciones marginales en economías que están altamente integradas a las cadenas de producción globales. Y el Brexit implica, digamos, no que Inglaterra se va a sumir en el proteccionismo, sino que está cambiando sus relaciones básicamente migratorias con la Unión Europea, pero va a mantener todos sus acuerdos comerciales con el resto del mundo. Entonces, no vemos que haya en el mundo un camino, hay un cambio hacia el proteccionismo extremo como forma de propender al crecimiento económico, en una economía como la Argentina, que ha sido muy cerrada, que ha tenido como objetivo sustituir importaciones, pero de hace muchos años que abandonó el objetivo de ser un país pujante en términos de exportaciones, y eso es lo que estamos buscando, integrándonos al mundo, a las cadenas de valor internacionales, y por eso las exportaciones industriales comenzaron a crecer en 2017 y este año están creciendo con más fuerza aún y van a crecer con más fuerza el año que viene, porque nos estamos reintegrando al mundo con inteligencia, y donde nuestro foco sí es ir convergiendo al equilibrio presupuestario, más integrados, dando más condiciones de productividad, porque si nos volvemos más productivos, los salarios reales pueden ser más altos, entonces la sociedad en su conjunto se vuelve más próspera y puede tener más consumo. Con las tarifas, recibimos niveles de tarifas que cubrían el 10% del costo de producir electricidad, gas, agua, y todavía lamentablemente no hemos terminado de corregirlo, porque estábamos en un esquema que convergía a la economía que hoy tiene Venezuela con 80% de pobres. Y ese camino de corrección, sin duda que es costoso, porque el punto de partida ha sido unos desbalances enormes. Y ahí está el espejo de Venezuela. Digamos, Argentina caminaba hacia eso. Entonces, bueno, le hubieras dado un poco de tiempo. Pida la palabra y se la doy. Y finalmente quiero hacer un comentario sobre mi secretario de Política Económica, Sebastián Galeani, injustamente atacado por el senador Pichetto. Sebastián Galeani es un profesor universitario en la Universidad de Maryland, al que si no volvía perdía su tenure. Y bueno, digamos, hizo un gran esfuerzo por la Argentina mientras pudo, trabajando con mucha dedicación y poniendo la cara, y casi dos años, y creo que ha hecho un gran trabajo y yo quiero reconocerlo. Así que sigamos.